Tengan muy buenas noches todos hermanos. Gracias por estar ahí de ese lado, pendientes para aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esta pregunta que le hizo este intérprete de la ley a Jesús, y también no solo este intérprete de la ley, sino el rico también hizo esta misma pregunta. Eh, el rico hizo la pregunta inicial que hizo este intérprete de la ley, que le digo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero nos vamos a centrar en esa segunda pregunta que este hombre le hizo a Jesús, que es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bien, el prójimo viene del latín proximus, que quiere decir próximo, del griego plesion, que quiere decir el cercano, eh, vecino, nos remite también eh, pues a otras acepciones, como por ejemplo eh, el hermano, el vecino, el cercano. Y del hebreo rea, que también se encuentra este término, rea, que nos remite a compañero, vecino o alguien cercano. Entonces, eh, ese es el significado de prójimo que encontramos en el Antiguo Testamento, y que los judíos en el Nuevo Testamento siguen manejando estos términos, y luego se encuentran con un Jesús que, que empieza a, a romper esos paradigmas de los judíos en cuanto a quién es el prójimo. En Levítico capítulo 19, versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces puede ver usted que tiene este sentido, como lo entendían los judíos, como lo habían tomado, que el prójimo era ese cercano. Y en este caso específicamente dice, los hijos de tu pueblo. Mire, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque en los 10 mandamientos literalmente no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin embargo, se puede inferir, porque desde los últimos 7 mandamientos de los 10, esos últimos 7 mandamientos hablan acerca de cuidar la reputación del prójimo y a la protección de su propiedad. A eso se refiere los últimos 7 mandamientos de los 10. Entonces, los judíos, teniendo esta definición y además la prohibición de mezclarse con las naciones vecinas o paganas, naturalmente estrecharon el círculo del prójimo a sus hermanos. Lo llevaron solamente a sus hermanos. Entendieron que los prójimos, el prójimo de ellos, eran propiamente sus hermanos, los hijos de su mismo pueblo. Y con ciertas limitantes también aceptaban a los prosélitos. Por otra parte, las ciudades de refugio que encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 19 y versículo 4, era para cuando un judío
mataba accidentalmente a uno de sus hermanos, a un prójimo. Y dice este texto, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Entonces, para este que le había causado la muerte a, a su prójimo, a un hijo de su mismo pueblo, entonces podía correr y entrar a una de las ciudades de refugio. Entonces, eso era lo que tenía el pueblo de Israel, eso era lo que leía y lo tomaban así como literalmente, como se leía ahí. Y entonces, luego viene Jesús. Jesús, cuando viene a la tierra, lleva a cabo su plan redentor. Como todos sabemos, Dios diseñó un plan redentor desde antes de la fundación del mundo y que esto incluía a su Hijo. Y entonces, cuando Jesús viene a la tierra, no comienza a incomodar a los judíos precisamente cuando empieza su ministerio. No, no. Los judíos comienzan a incomodarse con Jesús desde su nacimiento. Bueno, el plan redentor. En Lucas capítulo 19, versículo 10 en adelante, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso venía Jesús. Y Jesús empezó entonces a llevar a cabo ese plan desde que decidió dejar su trono de gloria y estar en el vientre de María. Entonces ya ha empezado ese plan redentor. Y Jesús no perdía detalle de lo que venía a hacer. Jesús funcionaba, vino y llevó a cabo ese plan como funciona un reloj, a cabalidad, a cabalidad. Y cuando usted estudia la vida de Jesús, cuando trata de entender la vida de Jesús, cuando trata de estudiar, de profundizar en conocer acerca de Jesús de Nazaret, entonces es bueno que ponga en su mente que todo cuanto Jesús hizo desde que nació iba dirigido a cumplir ese plan que el Padre le había mandado, a cumplir ese plan redentor. Y él nunca se salió de ahí. Él venía a salvar al mundo. Y eso es lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inicialmente podríamos entender que se refiere exclusivamente al pueblo de Israel, como él le dijo a la mujer cananea, pero después entendemos que su plan no se redujo, no se reducía exclusivamente al pueblo de Israel, no. Y entonces Jesús, cuando comienza, cuando nace, cuando empieza a interactuar con las personas, con los doctores de la ley, con los intérpretes de la ley, empieza a generar inquietudes. Y empieza a generar inquietudes en todos los judíos. Empieza a causar asombro, despertó dudas y también sospechas en estos estudiosos de la ley, pero también en el resto del pueblo. La gente estaba confundida.
La gente estaba confundida porque oían un sonido un tanto distinto de lo que decía Jesús, un tanto distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, a oír y a seguir. Eso lo podemos ver, lo podemos constatar con la acción de Herodes de mandar a matar a los niños, tratando de encontrar a Jesús desde que era niño. Es como le vengo diciendo, que Jesús comienza a generar inquietudes, incomodidades, incomoda desde su nacimiento mismo. Bien, Herodes manda matar a los niños con el fin de eliminar a Jesús. Y cuando los doctores e intérpretes de la ley en el templo no podían rebatirle, ahí se puede ver la incomodidad, la inquietud. ¿Cuántos signos de interrogación les quedó sobre su cabeza a estos intérpretes de la ley, a estos doctores de la ley? Esa vez que se extravió Jesús de sus padres, cuando apenas tenía 12 años, era un niño todavía y estaba ahí dentro del templo. Y seguro estas personas oían algunas notas que no sonaban acorde a lo que ellos creían, pues ellos habían añadido ya muchos mandamientos de hombre, preceptos, varias cosas le habían añadido a la ley y estaban adaptados a ese sistema religioso en el que vivían. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es lo que estaba hablando. En Lucas capítulo 2, versículo 46 al 50, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron su madre, hijo, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Qué fue lo que no entendieron? Cuando les dice Jesús, en los negocios de mi padre debo estar. ¿Qué fue lo que no entendieron ellos? Que Jesús no había empezado su ministerio, que fue a los 30, cuando tenía 30 años de edad, pero estaba ya en los negocios de su padre, estaba ya llevando a cabo su plan redentor. Y los padres no podían entender eso. Menos los doctores de la ley, menos estos intérpretes de la ley. Entender minuciosamente aquel plan de Jesús. Si a un caso con recelo, algunos lo miraban tal vez como un profeta que había venido de parte de Dios. Cuando el Señor entonces da por iniciado su ministerio a sus 30 años, todo el pueblo estaba expectante. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo estaba expectante cuando Jesús da inicio a su ministerio?
es porque desde antes ya los había incomodado, desde antes le viene mostrando, eh, le viene mostrando una que no sigue los preceptos de ellos, no sigue la carnalidad de ellos, como les dice que son sepulcros blanqueados y todo eso. No sigue estos mandamientos de hombres que está siguiendo el pueblo de Israel, es algo distinto, pero aparte de eso, está expandiendo ese círculo que había creado el pueblo de Israel acerca del prójimo, porque el Señor en su plan redentor incluye a todo el mundo. Es cierto que inicialmente se limita a predicarle solamente al pueblo de Israel. Eso es verdad, pero su plan abarcaba a todo el mundo. Y como lo sabemos ya, y como nosotros, sin ser judíos, ya somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, ¿qué se podía preguntar esta gente cuando miraban a Jesús, este desdoblamiento de Jesús, mirando a Jesús que rompía sus creencias, estos paradigmas de los judíos? Pues sin duda se espantaron y estaban ya espantados cuando inicia el Señor su ministerio. Otros se enfurecían y otros tantos se frustraban, no entendían, era realmente un caos en el pueblo de Israel a causa de su enseñanza. Tal vez se dijeron, ¿ante quién estamos realmente? Puede ser que se hayan preguntado algo así. Esa era la verdadera razón por qué los doctores e intérpretes de la ley siempre andaban cerca de él, siempre andaban ahí husmeando, recogiendo cada palabra de Jesús, escuchándole, viéndole. Tenían una lupa puesta para ver, eh, algunas veces para ver en qué falta lo encontraban, pero yo creo que ellos estaban expectantes porque Jesús en todo lo que les iba enseñando los asombraba hacia dónde los iba empujando Jesús en ese plan redentor, que él nunca se salió de su plan redentor y él avanzó en su plan de manera ininterrumpida y agarró su paso y caminó para llevar a cabo su plan. Siempre querían ponerlo a prueba y cuando no les resultaba su plan, explotaban en ira e injuriaban a Jesús. En otras palabras, sentían que Jesús había llegado a quitarles la tranquilidad y a provocar sus celos. Miraban a Jesús como un enemigo realmente. En Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Juan 5:37 al 39. También
el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en esto que les está diciendo Jesús, vea usted, en este texto, porque a quien él envió, el Padre, al que envió el Padre, vosotros no creéis. Y cuando les insta a escudriñar las escrituras, pues es porque en las escrituras, en el Antiguo Testamento, están las profecías y aquí se estaba dando cumplimiento a esas profecías y los doctores e intérpretes de la ley no podían ver eso. Estaban cegados totalmente. Y por eso Jesús les dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas personas miraban que Jesús se juntaba con los publicanos, no tenía problemas en pues tratar de salvar a una ramera, se mezclaba con los pecadores, de eso le acusaban. Entonces estaban mirando que Jesús tenía una actitud que era contraria a la que ellos estaban acostumbrados. Con este texto, Jesús los descalifica a los judíos porque les está diciendo, vosotros no creéis. Dicen, ni habéis visto su aspecto, no habían visto nunca el aspecto de Dios, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, los está descalificando con esas palabras. Y entonces estas personas se enfurecían en contra de Jesús. Y vea usted, en Mateo 5, 43 al 48, Jesús da un paso al frente en la expansión del círculo cerrado que tenían los judíos. Ese círculo del prójimo, que los judíos, para los judíos, solamente los judíos y solo ellos cabían en ese círculo. Pero entonces esto les espanta cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Que está en los cielos es perfecto. Vea usted con este texto. Jesús no les dice, habéis leído, como se encuentran varios textos que suele decirle Jesús, no habéis leído la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo habéis leído? Esas eran las preguntas de Jesús para los judíos. Sin embargo, aquí les dice, oísteis que fue dicho. Y es porque aborrecerás a tu enemigo. Oiga esta frase. Aborrecerás a tu enemigo no aparece en el Antiguo Testamento.
Y se supone entonces que esta es una frase que los judíos habían agregado. Como ya sabemos que ellos tenían muchos mandamientos de hombres y por eso el Señor les reprochó cuando les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestros mandamientos. Entonces, eso lo habían agregado. Aborrecerás a tu enemigo. Solo dice en el Antiguo Testamento, en el texto que leímos allá en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, solo eso dice. Pero, como les leí en la introducción, habían ciertas razones, se podía entender claramente que el pueblo de Israel debía, pues, quedarse entre ellos, cerrar ese círculo, no se debían mezclar con las naciones vecinas. Bien, entonces dice el Señor, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es la parte que había. Por eso le dice, oísteis que fue dicho. Fue dicho, había sido dicho por los judíos, pero no había sido escrito en la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os aborrecen, a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y así. Entonces, cuando Jesús les dice esto a ellos, ¿qué se le pudo venir a la mente a un judío, por ejemplo? Amad a vuestros enemigos. Y si el pueblo de Israel tenía enemigos con quienes se odiaban no solo los judíos a ellos, sino también este pueblo, los samaritanos, también ellos odiaban a los judíos, se odiaban mutuamente. Entonces es aquí donde Jesús da un paso al frente y expande el círculo y les rompe las creencias al pueblo de Israel. ¿Cómo se podían sentir tan cómodos ellos? Cuando este hombre le hace la pregunta en la parábola del buen samaritano a Jesús, cuando este hombre le hace la pregunta, las dos preguntas que le hacen son tan simples, son tan sencillas, y este hombre, no creo yo, que él creyera que Jesús no sabía la respuesta. Y por otra parte, este hombre sabía bien la ley, porque citó dos textos mientras estaba en esa plática con Jesús. Pero vea usted, ahí amplía el círculo el Señor Jesús. Ya los está mandando a amar a sus enemigos. Algo que los sacaba a los judíos de su creencia. Tenían que hacer algo que ellos no manejaban, que ellos no estaban acostumbrados a hacer. Y yo pienso que los judíos en ese momento, lo primero que se les viene a la mente pueden ser los samaritanos. Los samaritanos. Eso es a lo mejor se le vino eso a la mente. Pero aquí podemos ver cómo el Señor de manera eficaz, firme, de una manera sólida, va dando los pasos en su plan redentor. No se detiene en lo absoluto. Él no se detiene y todo lo que hace y toda palabra, yo no sé cuántas cosas dijo Jesús. No sé también cuántas cosas hizo, porque la palabra de Dios nos dice que él hizo muchas cosas, dijo muchas cosas, a lo mejor que no las sabemos. Pero esto que se escribió es suficiente para que podamos formarnos una idea, para lograr entender. Bien, la desesperación de los judíos. Vamos a pasar a esa parte. La desesperación de los judíos causada por Jesús, causada por su enseñanza,
por el evangelio que ya estaba predicando, y eso era parte del evangelio ya, solo que el evangelio entró en vigencia después de la muerte de Jesús, pero esta era parte ya del evangelio, y era, y ya se estaba mostrando la justicia de Dios, porque dice que la justicia de Dios se revela en el evangelio. Y lo que el Señor estaba haciendo y diciendo ya era parte de esa justicia de Dios que se estaba mostrando primeramente a los judíos y luego a toda la humanidad. Y dice que este intérprete, ahí es un intérprete, dice, de la ley, le preguntó para tentarle. Porque para eso se acercaban ellos, para eso le preguntaban, para eso lo invitaban a cenar algunos hombres importantes para tentarle, para ver qué sacaban de él, para ver a lo mejor qué más tiene de sorpresa, qué más sorpresas tiene este hombre, a lo mejor porque estaban sorprendidos. Que qué había de hacer para heredar la vida eterna, es lo que le pregunta a él. Cuando él le pregunta esto, es la muestra de qué tan desesperado estaba todo Israel frente a Jesús. ¿Hacia dónde nos lleva este hombre? A lo mejor se preguntaba. ¿Qué clase de profeta es este? ¿Por qué nos manda amar a nuestros enemigos? ¿Por qué? Ya estaba cercado totalmente. No les era posible ver nada, ya estaban cegados, perdón, no cercados, sino cegados totalmente. No les era posible ver nada claro. Lo único que podían ver con claridad es que Jesús debía morir para que los dejara en paz. Vea cómo iba creciendo entonces este odio de los judíos hacia Jesús. Y con esta actitud empiezan a mostrar ese rotundo rechazo a la doctrina de Cristo. En Lucas 11, versículos 52 y 50, al 54 dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vea, esta gente está cegada ya. No iba a escuchar el plan redentor, no iban a escuchar a Jesús. Estaban dispuestos ya, estaban tan cegados que lo único que miraban claro es que debían terminar con la vida de Jesús. Y lo provocaban, dice, lo provocaban a que hablase de muchas cosas, le tocaban diferentes temas para que entre más palabras dijera Jesús, tenían más oportunidad de encontrar faltas. Pero la cosa es que Jesús, cuando expandía por medio de su enseñanza, por medio de su palabra, expandía ese círculo redentor y apuntaba en distintas direcciones del mundo, es cuando estas personas se enfurecían y actuaban de esta manera. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, lo vamos a leer un poco rápido. Esta es la parábola del buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, este hombre hace la misma pregunta del rico y Jesús hace que él mismo se responda lo que tiene que hacer. ¿Mm? Entonces, él mismo dice, esto dice la ley, bien, haz eso y vivirás. Estaba bajo la ley, que es lo que debía de hacer. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿justificarse de qué? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Justificarse de qué? ¿Quién es mi prójimo? Y como ellos hablaban en dirección a tentar a Jesús, a que Jesús hablara de más. Y como ya le venía diciendo, como allá en Mateo 5 que leímos acerca de que, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo y aborrece a tu enemigo y cosas así. Entonces, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, esto, cuando Jesús le hace esta pregunta a Jesús en esta parábola, dice, ¿y quién es mi prójimo? Es porque ellos ya entendían qué es lo que creía Jesús, cuál era la enseñanza de él, porque allá les está diciendo, amen a su enemigo. Entonces este hombre le dice, ¿quién es mi prójimo? Mire, ya está involucrando una situación cultural de ellos, de los judíos. Vamos a ver, vamos a sacarle esto. Como ustedes pueden ver que aquel ciego lo interrogaban y lo interrogaban, le preguntaban lo mismo, le volvía a decir lo mismo el ciego, trajeron a la mamá les dijo lo mismo y seguían interrogándolo porque no querían, ellos simplemente no querían escuchar la verdad. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué vemos en esta parábola? 4 personajes. 4 personajes. Un golpeado desconocido. Un sacerdote, era el sistema religioso de los judíos. Un levita, el sistema religioso, el guía de estos judíos. Un buen samaritano es un lejano para los judíos, un enemigo, pecador siendo ejemplar en su conducta. Eso es lo que estaban mirando. Y entonces, otra vez Jesús lo hace responderse a sí mismo. Bueno, el que usó de misericordia, ese es. Entonces tenía que ser como estaba actuando su enemigo. Aquellos eran sus enemigos porque eran malas personas. Sin embargo, Jesús en sus narices le está mostrando que aquellos que consideraban muy malos, que aquellos que ellos, los judíos, consideraban como muy pecadores, al final era el bueno. Es lo que está diciendo.
Este usó. Aquellos guías de ciegos no le quisieron ayudar. Y aunque eran próximos, los próximos, mire, porque estaban cercanos. Y en esta parábola deja, es que dijo muchas cosas en esta parábola. El tiempo es bastante corto, pero hay tantas cosas que que se pueden explicar en esta parábola. Pero con este relato Jesús destrozó a los israelitas. Manda al intérprete de la ley a hacer exactamente como aquel lejano, como el que ellos tenían como enemigo, porque aquel sin estar bajo la ley fue movido a misericordia, fue buena persona, se mostró receptivo ante la necesidad de aquel que estaba golpeado. Sin ley y sin Dios, el samaritano fue buena persona y eso es ser prójimo. Cuando es movido a misericordia y hace algo por aquel que en ese momento lo necesita, entonces se convierte en prójimo de él, no importa quién sea. Puede ver cómo el Señor ha empezado a expandir ese círculo. Ahora, ¿por qué se odiaban tanto los judíos con los samaritanos? Samaria estaba dentro del territorio de Israel, pero ¿por qué se odiaban tanto? Número uno, es porque después de los jueces, el pueblo de Israel pidió rey. El último juez, 11 jueces hubieron, el último juez fue Josué, y Josué pues ordena a Saúl, y al tercer rey que fue Salomón, a causa de su idolatría y su desorden en su vida, entonces cosecha la consecuencia de que después de su muerte se dividiera Israel, y en el norte quedan 10 tribus y en el sur quedan 2. El rey asirio destruye al reino del norte, incluyendo Samaria, que era la capital. Y entonces en aquel tiempo en los reinados lo que acostumbraban es que cuando ellos ganaban una guerra, de sus conciudadanos de distintas nacionalidades, de donde ellos iban ganando territorio, traían personas y poblaban el lugar que acababan de ganar en batalla. Entonces, este rey asirio trajo a personas de muchas nacionalidades y pobló Samaria. Y estos se mezclaron con las hijas de Israel. De modo que estos vivían una vida pagana y ahí cada uno de la región que venía hizo sus dioses, sus lugares altos para adorar. Y luego es destruido el reino del sur por Nabucodonosor. Se llevan a unos cautivos y 70 años después regresa Nehemías, Ageo, Esdras, vienen a reconstruir. Y entonces Zambalá, este hombre de Samaria, se estaba burlando de ellos. El otro decía que eso que estaban construyendo, esos débiles judíos, al subirse una zorra, se caía, se derribaba. Entonces, así que ese texto que está en Segunda de Reyes 17:24 en adelante, que no lo vamos a leer, muestra esa parte de esa historia. Y en Nehemías 4 del 1 al 3 muestra que ambos pueblos se odiaban. Y es cuando la reconstrucción. Bien. Entonces Jesús comenzó a ampliar ese círculo, a apuntar en distintas direcciones en su plan redentor. Se los hizo ver claramente a los judíos, por eso ellos estaban protestando en contra de Jesús. Ese era el malestar de ellos porque podían captar, porque Jesús pues de una manera en su enseñanza, envuelto en su enseñanza, los iba empujando a los judíos, o hacían eso o quedaban perdidos.
Bien, los discípulos se encargaron de terminar de ampliar ese círculo y podemos ver en Romanos 13:8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien. Y en Hechos 10, 34 y 35, este es el caso, la conversión de Cornelio, el primer gentil que se registra en la Biblia que se convirtió con su familia y sus más allegados. Entonces Pedro, abriendo su boca, versículo 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí está, abarca todo. En conclusión, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Bien, ya corrí al final porque no, me estoy pasando de la hora y esta es la conclusión. Así que, en conclusión, ¿quién es el prójimo? El judío no obtuvo la respuesta que él quería, pero él mismo se respondió. Así que no aceptaron esa enseñanza de Jesús, aunque él mismo se respondió con la verdad.